muy cerca. Les vamos a mostrar San Martín en este momento aquí en la ciudad de Cipolletti, donde de a poco se está acomodando todo para lo que será la asamblea universitaria y donde, bueno, obviamente viendo cómo se está organizando toda la actividad. Ha llegado gente obviamente de ADU, gente también de la Conado Histórica, obviamente llegarán también estudiantes, la rectora Beatriz Gentiles aguarda también la llegada en algunos minutos más. Creo que también es un hecho histórico para Cipolletti, ¿no?, que haya una sesión aquí en la ciudad, así que como para ir de alguna manera conociendo más detalles de lo que estamos viviendo acá, lo vamos a saludar en este caso a uno de los referentes de Sediunco, que nos va a contar un poco bueno, en qué consiste toda esta actividad que programa. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, en principio, luego de lo que sucedió en el Congreso a partir del veto a la ley de financiamiento, esta es la primera respuesta institucional que tenemos como universidad para marcar un posicionamiento, porque bueno, este veto a la ley ha hecho que la universidad profundice su crisis presupuestaria y ni hablar la cuestión salarial. Entonces nosotros entendemos que el Consejo Superior, que es el órgano máximo de gobierno, tiene que dar una respuesta contundente, señalando, digamos, la importancia que tiene la universidad pública para la comunidad y también repudiando a aquellos diputados y diputadas que avalaron este veto que no tenía ningún sentido porque no generaba ningún tipo de gasto extra para el Estado, porque la universidad pública es el único motor de ascenso social y está siendo permanentemente atacada, e incluso nuestros salarios, que son los salarios docentes, han quedado 15 puntos por debajo de la escala salarial del resto de los trabajadores estatales. Entonces hemos sido uno de los más castigados, creo yo. Bueno, ¿qué podría pasar? Y en principio se viene un tiempo de mucha incertidumbre, porque esta ley lo que venía a hacer era dar un poco de tranquilidad y de previsibilidad para lo que quedaba del año. Y ahora hay mucha incertidumbre, primero porque hay muchos docentes que empiezan a dejar los cargos porque la verdad que ya no se puede comer con el sueldo que cobramos. Hay medidas de fuerza de la federación, en nuestro caso la FEDUN tiene una medida de fuerza de 2 días para la semana que viene, hay un paro general también de los gremios universitarios para este jueves, entonces empieza a aumentar el nivel de conflictividad, lo cual obviamente va a afectar las actividades normales, académicas, administrativas, de investigación y extensión. Y bueno, y no sabemos en qué puede terminar. Nosotros apuntamos a que se revea el presupuesto para que nos proyecte un 2025 con un poco de certezas de cara a lo que se viene, pero la pelota hoy la tiene el gobierno. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la calle, con las actividades, hablando con los diputados para que revean el presupuesto y logrando que por lo menos se dé un poco de tranquilidad a la universidad, pero sabemos que va a ser una tarea difícil y una lucha permanente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por hacerse eco. Bueno, Víctor Curapil, el secretario general, en este caso de Sediunco, que es en este caso el centro que abarca también a un sector de docentes de la Universidad Nacional del Comahue, y la vamos a bueno, saludar a Silvia Bruchud, que es de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, quien bueno, están aquí para hacerse presente. Reitero, creo que es histórico, no una asamblea que sesiona aquí en el centro de Cipolletti, así que la saludo. Bueno, Silvia, yo hablaba de que un hecho histórico tiene precedente de una sesión aquí en pleno centro, ¿no? Sí, la verdad que es un hecho histórico que invita en primer lugar a la comunidad que no es de la universidad a mostrar cómo es el Consejo Superior de nuestra universidad, que es nuestro órgano de cogobierno, es donde se toman las decisiones de nuestra universidad, que está formado por docentes, no docentes, graduados, graduadas, estudiantes, por las autoridades, los decanos, decanas, la misma rectora y el vicerrector, y además también porque tiene esta impronta de salir a la calle, ¿no? Y la posición política de la UNCO en la calle para decir y rechazar lo que pasó con el veto presidencial, para también advertir la situación crítica en la que nos vamos a encontrar a partir del año que viene en caso de que no se introduzcan modificaciones en el proyecto 2025. Así que bueno, es una movida importante que no tiene precedentes, que quizás es inédita porque el contexto en el que nos encontramos también es inédito y no tiene precedentes, ¿no? Y bueno, y amerita que estemos a la altura de las circunstancias. ¿Cómo han tomado estas declaraciones del Gobierno Nacional de alguna manera agilizar el trabajo del SIGEN con las universidades para auditarlas? Mira, nosotros entendemos que el gobierno tiene un plan muy claro para no solo ahogarnos presupuestaria y salarialmente, sino también para deslegitimarnos, para manchar nuestra imagen como universidad pública gratuita que somos.
Entendemos que, bueno, que el tema de las auditorías es un caballito de batalla que ha elegido el gobierno para justamente este desprestigio. Las auditorías se hacen por la Auditoría General de la Nación. La gente ya se va enterando que los auditores de la Auditoría General de la Nación también son definidos por el Poder Ejecutivo, o sea que el hecho de que no hayan ellos designado sus auditores también es parte de este círculo, ¿no?, de responsabilizarnos a nosotros por algo que ellos no están haciendo. Y bueno, y vamos a estar atentos y viendo a ver qué implicancias tiene esta decisión que han tomado en el día de ayer. Y bueno, para ver cómo podemos rebatirla también. Bueno, te voy a dejar en contacto con Mario Favol en los estudios de Lu19, también para la pantalla de Canal 10. Bueno. Silvia, Mario Favol habla, buen día. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco estos minutos y es para consultarte puntualmente un tema. Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, autorizó a la Sindicatura General de la Nación, a SIGEN, a realizar una auditoría de las universidades públicas nacionales. Esto se conoció ayer y me gustaría saber cuál es la posición de ustedes respecto a esta determinación del Procurador del Tesoro. Mira, tenemos que analizar a ver las implicancias que tiene esto, ¿no? En qué términos esa resolución que toman desde el Gobierno Nacional atenta contra la autonomía universitaria. En primer lugar, decirle a quienes nos escuchan y a quienes nos están viendo que la universidad no tiene ningún reparo con el tema de las auditorías, somos permanentemente auditados, tanto interna como externamente. Pero bueno, entiendo que este tipo de medidas habría que analizarlas más en términos legales, ¿no? A ver cuál es la implicancia que tiene con respecto a la autonomía universitaria y en qué medidas son también discursos y frases y anuncios que se hacen para abonar más en esta deslegitimación que se hace de la universidad. Yo por lo que leía, esto se hacía hasta que hubo una determinación de quien estaba en el cargo antes de Barra, que era Carlos Zanini, y en 2022 se dejó de hacer. Entiendo entonces que la universidad avanzó en ese sentido. Lo que veía también es que, y ustedes lo han marcado, la Auditoría General de la Nación es la que se tiene que encargar como órgano externo de las auditorías, pero de hecho hoy entré a la página de la Auditoría General de la Nación y no tiene ni siquiera completado los 7 cargos. Y esto es por una cuestión del gobierno nacional incluso. Claro, exactamente. El gobierno nacional tiene que designar a quienes van a ocupar los cargos de auditores. Eso no está completado, es decir, no está completo ese plantel de auditores que hay que hacer. Entonces, yo digo, es parte de este círculo, ¿no es cierto?, perverso en el que nos mete el gobierno de responsabilizar a las universidades porque no son auditadas por la AGN, pero al mismo tiempo es él el que no tiene la capacidad de designar a los auditores, ¿no? Entonces digo, es un juego perverso que para mí el objetivo claro que tiene es desprestigiar la lucha, desprestigiar a la universidad y correr el eje, en vez de estar hablando del presupuesto, en vez de estar hablando de los salarios, en vez de estar hablando de las becas, se ocupan de hablar de la necesidad de auditorías. Entonces, nosotros como Universidad Nacional del Comahue también estamos proyectando, como ustedes sabrán, una serie de clases públicas afuera de la universidad para desbaratar estos discursos y una de esas clases públicas va a ser estar a cargo del auditor de la Universidad Nacional del Comahue, el señor Oscar Rebolledo, para poder contar cuáles son los mecanismos de auditoría a los que estamos expuestos como universidad. Es decir, nosotros estamos haciendo nuestra parte, nosotros como casa de altos estudios, como se suele decir, estamos dando la batalla, desbaratando esos discursos que muchos de ellos no tienen fundamentos o parten de medias verdades tergiversadas y maquilladas con el único objetivo de desprestigiar a las universidades nacionales. Te transmito algo que me parece que se escucha mucho, y nosotros lo estuvimos charlando acá con Luciano García Tauro, que también está en esta mesa, y que es una idea de ustedes salen a la calle ahora porque está Milei y el año pasado no se los escuchó. Y nosotros decíamos y hacíamos un repaso y decíamos, bueno, seguramente con Luciano en el diario o en el canal Ante, con nosotros acá, hay un montón de nombres que seguramente los oyentes o los lectores o los televidentes ubicaban. Tal vez el tuyo no tanto porque no estabas al frente de ADUNC, pero estaba Micaela Gómez o Luis Tiscornia. Digo, el reclamo viene desde hace tiempo respecto al tema salarial docente.
Nosotros venimos peleándole a cada uno de los gobiernos que han estado a cargo del Poder Ejecutivo, tanto el salario como el presupuesto. O sea, decir que nosotros antes no salíamos a la calle y no peleábamos por el presupuesto y no peleábamos por los salarios y que los estudiantes no peleaban por las becas es por lo menos falaz, ¿no? Nosotros venimos peleando desde hace mucho tiempo por nuestras paritarias, por los incrementos salariales, la misma rectora también por el presupuesto. El tema es que nos encontramos en un escenario que es inédito, sin precedentes. Creo que nunca tuvimos un gobierno que haya asumido, además, con el voto del pueblo, diciendo lo que iba a hacer, que el pueblo lo haya apoyado y que además lo está llevando a cabo, ¿no? Es decir, estamos en un escenario que es inédito, de ataque permanente desde que asumió el gobierno nacional, y quizás eso ahora nos da un poco más de visibilidad en la calle, porque además la universidad se ha convertido en un actor social, político muy importante en la disputa con este gobierno. La universidad ha sido uno de los únicos sectores que ha logrado hacer retroceder un poco al gobierno, bajarle un poco la legitimidad a este gobierno nacional. Entonces quizás ahora somos un poco más visibles en el espacio público, pero eso de ninguna manera quiere decir que nosotros a los demás gobiernos no le peleamos salarios, ni presupuestos, ni becas. Silvia, gracias por estos minutos. Silvia Bruyud, hablando con nosotros, ahí con la cobertura de Edgardo Pino. Edgardo. Sí, mira, justo, sé que estamos sobre las noticias, pero justo llega acá la rectora de la Universidad. Bárbaro. Bueno, aprovechamos que se acercó gentilmente la rectora Beatriz Gentile. Bueno, histórico también esto para Cipolletti, una sesión también histórico para la Universidad del Comahue, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos acá en la plaza de Cipolletti, bueno, mostrando el carácter nuestro regional como universidad, y la verdad que, bueno, con mucha presencia, una universidad movilizada, unida, en ese sentido estamos, bueno, esperando que se visibilice y que, bueno, sigamos teniendo el abrazo de la sociedad. Bueno, ¿qué va a pasar con las universidades públicas y cómo han tomado también esta decisión de Nación de avanzar nuevamente con el tema auditoría? Bueno, la verdad que no es nuevo. Me parece que lo de la CIGEN, nosotros hasta el año 2022 seguíamos enviando los informes a la CIGEN, y esto me parece que no modifica demasiado. Es una... A ver, lo de fondo que hay aquí es que el gobierno comenzó a desfinanciar y desestructurar el sistema universitario científico. Fue buscando distintas excusas comunicacionales. El adoctrinamiento, que lo que se investigaba no servía, que los intelectuales escriben cualquier cosa en el CONICET, y llegamos a las auditorías. La verdad que todo esto es una gran nube de humo para mostrar a la sociedad que no se anima a decir lo que realmente quiere, que es desestructurar el sistema universitario, sí quiere arancelar, sí quiere privatizar, pero bueno, el gran movimiento estudiantil universitario en la Argentina le ha mostrado que no puedes decir esto tan libremente. Así que la verdad que me parece que no cambia demasiado. Y casi es una bravuconada comunicacional. ¿Cómo han tomado, bueno, la toma de rectorado, de facultades? No, bien, porque se le llaman tomas, pero son tomas abiertas, se ha seguido trabajando, se sigue dando clases. Lo que está pasando y que a mí me parece que es interesante es que se toma clases, se trabaja con una comunidad que está muy movilizada por sus derechos, por su propia universidad, y entonces, bueno, esto me parece que hay un clima tranquilo, hay un clima agradable, hay un clima de mucho acuerdo, así que la verdad que no hay nada para preocuparse. ¿Cuánto en porcentaje perdió la universidad en los últimos años de participación, ¿no? Nosotros, y esto hay que decirlo, no es solo con este gobierno, con gobiernos anteriores también, la Universidad Nacional del Comahue ha venido perdiendo participación en el presupuesto nacional para universidades desde el año, por lo menos desde el 2010, que nosotros tenemos hecho esta estadística. Venimos perdiendo participación. Por eso cuando nos dicen, bueno, con este gobierno, con otros gobiernos, no, mentira, con todos los gobiernos hemos reclamado, inclusive hemos hablado de reparación histórica, en gobiernos de otra línea política, si se quiere, porque siempre la Universidad del Comahue va decreciendo esta participación. El problema es que en este contexto de empobrecimiento de la sociedad, de incremento tarifario, nuestros docentes, nuestros no docentes y nuestros estudiantes, además de que la universidad no puede hacer frente a la propia logística que necesita, además esos salarios y esas ayudas económicas no alcanzan. Entonces
se han conjugado dos cosas, la variable de presupuesto universitario más el empobrecimiento de la sociedad que están viviendo estudiantes, graduados y no docentes nuestros. Bueno, lo último, porque sabemos que está por comenzar, pero ¿qué va a pasar con el ciclo lectivo de lo que queda y qué va a pasar en el 2025? El 2025 depende de lo que los legisladores terminen aprobando en el Congreso, por eso toda esta movilización es importante. Una parte de ese Congreso nos dio la espalda con la ley de financiamiento, bueno, necesitamos que no nos den la espalda nuevamente para el 2025. Y este año esperamos poder finalizarlo como corresponde, pero bueno, también depende del gobierno todo esto. Hubo un enojo del gobierno de Milei por la presentación que hizo en el Juzgado Federal. No sé, si ya hubo reacciones todavía no lo sé, pero bueno, no nos llegó ninguna notificación. Bueno, ¿y acá qué se puede llegar a decidir hoy? Creo que esta es una extraordinaria para expresar el rechazo a lo que fue el veto a la ley de financiamiento y para también mostrarnos y ver cómo los consejos directivos y la comunidad en general se está planteando esto que va a ser para el 2025. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mario, un poco lo que está ocurriendo aquí en la plaza central de la ciudad de Cipolletti. Ustedes pueden... Bueno, ya se va a ultimar detalle, le agradecemos mucho al rector que se haya acercado, pero es inminente que esto comience. También sabemos que hay una movilización de estudiantes que va a llegar en algunos minutos más, también acompañando la asamblea universitaria. Las disculpas al servicio informativo de la radio, pero bueno, era la prioridad. Creo que la información también pasa por esto que está ocurriendo en esta universidad y en tantas otras del país.